Bueno, os voy a, en principio, saludar. Buenos días, compañeras y compañeros. Y agradeceros también, en nombre de la Comisión Ejecutiva, de los que están aquí presentes y de los que no están, pues la acogida que la habéis dispensado. No me voy a enrollar mucho más en este tema porque hay poco tiempo y bastante de qué hablar. Os voy a presentar un vídeo a modo de presentación de la web que presentamos el pasado 15 de abril, que hemos puesto en marcha definitivamente el pasado 15 de mayo, que está todavía en estado beta, está en un estado muy avanzado de culminación del proyecto, pero que todavía le falta información. En relación al anterior proyecto, como tengo poco tiempo, pues no lo voy a poner en PDF que explicaba cuál ha sido el de desarrollo, pero en relación al anterior proyecto web que teníamos, pues como explica aquí el vídeo, no solamente tenemos una web que tiene una mejor visualización y una mayor usabilidad de cara a los que navegan por nuestra web, sino que además tiene una mayor capacidad de contenido de información, de documentación y mayor contenido multimedia. Bueno, cuando nosotros, nuestra federación, tomó el área de comunicación en serio y creó ese área específica hace 8 años, en el año 2002, empezamos absolutamente de cero. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Como quien dice, estamos ahí atrás, que parece que los temas de internet, de la informática, de las nuevas tecnologías, es algo que como si fuese de toda la vida de Dios. No, para nosotros es algo muy novedoso. Tan novedoso que después de 8 años y teniendo en cuenta que parece ser que hemos avanzado de manera extraordinaria, todavía estamos muy en los preliminares, muy en el inicio no solamente del desarrollo tecnológico de esta herramienta en la organización, sino del uso, como decía la compañera, del uso que esta herramienta tiene que tener para quien se dirige, que son fundamentalmente para los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras que tenemos en los centros de trabajo, porque efectivamente es una demanda que tenemos de todo ello, ¿no? y de todas ellas a la hora de conocer la cantidad de cosas que hacemos, pero que realmente no llegan. El área de comunicación se concibe como un área transversal que tiene que estar y está al servicio de la acción sindical y de la negociación colectiva, y no puede ser de otra manera. Y por tanto tiene la responsabilidad de poder ir desarrollando y trasladando la información tanto a nivel interno como a nivel externo, la información que genera la organización, para dar a conocer lo que hacemos, porque lo que no se da a conocer es como si no existiera, como si no se hiciera. Y hoy en una necesidad básica, en una sociedad llamada de la información como la actual, el que todo lo que hagamos tenga conocimiento, no solamente nuestros delegados y nuestros afiliados y afiliadas, sino también el conjunto de los trabajadores y la sociedad en general. Y por consiguiente, en ese empeño es en donde está ahora mismo la Comisión Ejecutiva Federal y en concreto la Secretaría, que ya no área, digamos que se le dio un nivel de responsabilidad mayor o de reconocimiento mayor, pasando de ser un área de comunicación en el seno de la organización a ser una secretaría propia, con lo que eso significa de compromiso de la actual Comisión Ejecutiva Federal. Bueno, y en ese compromiso de desarrollo de todas estas herramientas, web que hemos ido creando, hemos desarrollado esta web, que me parece a mí que es un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario en relación a lo que teníamos, de una manera lo tengo que presentar así porque esto está en un flash que lo hicieron para Mac, y como esto es un sistema Windows, un PC, pues no lo puedo hacer de manera mucho más dinámica y interactiva, pero recordaréis los que habéis navegado en la web
el diseño que teníamos, que era una web con una limitación comparada con la actual, para mí me parecía extraordinaria. Viendo lo que tengo ahora entre las manos, a mí me parece que esto ya era un juguete, ¿no? Pero este era el modelo que teníamos y que nos ha resultado, bueno, una herramienta extraordinaria para que en los últimos 6 años, que es lo que ha durado el funcionamiento de esta web, pues hayamos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Eso ha sido un modelo de gestión de herramientas web que no solamente nos ha servido para trasladar información, sino también para innovar en el desarrollo de nuestra propia forma de estructura interna a la hora de hacer, pues por ejemplo, congresos, ¿no? Para nosotros no tenía sentido, no podíamos concebir que fuéramos a un congreso federal y que no fuéramos cargados con una maleta de papel. Ponencia, debate de gestión, enmiendas, como los niños en una maleta, 18 kilos de papeles, millones de hojas ahí que tirábamos y imaginaros los árboles, para los que soy ecologistas, los que somos, lo que eso suponía, ¿no? Bueno, hemos llegado a poder realizar un congreso, como yo digo, sin papeles. Y sin embargo, con las mismas garantías democráticas, estatutarias, que es como si tuviésemos. Y hemos llegado incluso a poder votar sin ningún tipo de tarjeta a través de esas nuevas tecnologías, con lo que supone de rapidez. Bueno, de tal manera que estas nuevas tecnologías pues, nos ha permitido en el último congreso, salvo por 2 cuestiones que no viene al cuento de contar, en el que podemos decir que para hacer lo mismo que hacíamos antes, en 3 días lo podemos hacer ahora en 2 horas, 3 horas de congreso. Y estas son las diferencias, digamos, que había de la anterior a la actual. Bueno, en estos últimos 8 años no solamente hemos iniciado un proyecto, sino que se han acercado a nuestra casa, a nuestra puerta, es decir, a nuestra web, se han acercado y hemos sido un punto de referencia para no solamente nuestros delegados y nuestros afiliados, sino para todas las instituciones y personas que tienen algún tipo de relación con los sectores que representamos. Y es reconocido que muchísimas de las empresas, de las direcciones de las empresas, vienen a informarse de la situación por la que va atravesando cada una de las empresas o sector a nuestra web. Y de tal manera que algunas veces cuando ponemos algo que no les gusta en los términos en los que nos ponemos, tienen incluso algunos la osadía de venir a llamar la atención porque hay que ver lo que ponemos, ¿vale? Que según para ellos a veces no corresponde a la realidad o somos demasiado duros a la hora de trabajar. Es decir, somos bueno, pues una organización en la que somos visitadas y ya se preocupan de lo que decimos y de cómo lo decimos, si a quién se lo decimos y a quién lo dirigimos. Bien, decía que no puedo explicar por tiempo todo lo que venía aquí, pero sí quería dar una pequeña referencia de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Hoy tenemos una herramienta que, como decía, si tiene que estar al servicio de la acción sindical, de la negociación colectiva, eso no tiene sentido si no nos acercamos a las sesiones sindicales, tanto a nivel federal como en el conjunto de los territorios y a los propios territorios. Porque esa es la verdadera acción sindical y ellos son vosotros, que sois los representantes, los verdaderos integrantes y partícipes protagonistas de la negociación colectiva. Por consiguiente, esto tiene que servir y os tiene que servir para que sea la fuente de información y de documentación que os facilite vuestro trabajo diario en vuestro centro de trabajo, en el territorio y a nivel federal las secciones sindicales en el actuar del día a día. Y eso es lo que hemos ido intentando. Y por eso hemos hecho una web donde se posibilita la creación de SAIS independientes, digamos, la web es el padre de la criatura, pero luego tiene niños que tienen carnet de identidad propio, tienen independencia propia. Y por consiguiente hay SAIS propios de los propios territorios y de las propias secciones sindicales. Esos SAIS independientes, dependientes de la web, pero independientes en su gestión, en su momento, que no tardará mucho, podrán ser gestionados por los propios responsables de cada una de estas áreas, tanto en los territorios como a nivel de secciones sindicales, a niveles federales. ¿Vale? Por consiguiente, vamos a poder multiplicar, donde ahora pues todo el trabajo se circunscribe a una parte de la federación, al área de comunicación federal, podemos multiplicar
ese área de trabajo pues por 17 o 19 comunidades autónomas y por tropecientas secciones sindicales estatales. Podremos multiplicar, por tanto, nuestra capacidad de trabajo, de implementar y de trasladar información y de documentación, y por consiguiente también de nutrir de información suficiente a los delegados, a los afiliados, a los trabajadores, a todos los que tengan interés. ¿Y cómo trasladamos esa información? Pues esa información la trasladamos de manera, digamos, discriminatoria en función de a quién se la queremos dirigir, qué es lo que les queremos dirigir. Por eso, no todo el que entra a la web accede a toda la parte de la web. Digo web con B, aunque parezca que no, de la web federal. De manera que hay información en la que puede tener acceso cualquier usuario que llega, entra en nuestra web federal y bueno, ve la noticia y puede acceder tanto a la noticia como a la documentación que a veces lleva aparejada la noticia, pero habrá información que nada más que esté reservada para los afiliados o documentación que nada más que esté afiliada para los afiliados. ¿Por qué? Porque hay que discriminar en términos positivos a aquellos que son los que sostienen realmente esta organización. Entonces, en general decimos lo que queremos decir, como lo queremos decir, aquí se lo queremos decir, pero después vamos particularizando en función de la documentación, de la información que queremos trasladar a nuestros afiliados, o otra categoría a nuestros delegados y delegadas, o en otra categoría a los territorios. De manera que a través de usuarios y contraseñas que se facilitan o que se pueden facilitar todos los que nos utilicen, si nos lo digan, se lo podemos facilitar para que puedan tener acceso a toda esa información y documentación particularizada y segmentada en función de las categorías que os estoy diciendo. Y que eso es importante que tengáis en cuenta, porque todos los delegados y delegadas de nuestra federación pueden tener usuario y contraseña para acceder a esa información particularizada, que simplemente se tendrá acceso a través de, no el Regístrate, que es cuando entra nuevo, sino a través de este Desconéctate. Y una vez que está conectado al nivel de la categoría que tengáis asignado, no tendréis ningún problema de navegabilidad, ni entrar en zona privada o sin entrar en zona privada, entrando en noticias donde al menos tenga una documentación, acta o cualquier otro tipo de documento que está asignada para los delegados. Poniendo vuestro usuario y contraseña, lo podéis decir. Esta web, donde queráis, donde cualquiera que aparezca, contáctanos y tal, podéis escribir lo que sea, me va a llegar a mí. Y si me va a llegar a mí, cualquier duda que tengáis, porque como no va a dar tiempo a explicar todo este tema, cualquier duda que tengáis de funcionamiento o de uso de la web, estoy en disposición de poder oírlo contestar. Una de las cosas que también quería dejar dicho, las sesiones sindicales, los miembros del comité de empresa o delegados de personal, los representantes de la UGT, en términos profesionales, en términos de representatividad, no en términos personales, no hay Pepito Pérez @ el correo que os voy a decir, sino en términos profesionales, estamos en disposición de abrir correos, de manera que nuestros representantes no tengan que estar diciendo ugt@hotmail.com, sino que si alguien hay aquí y es, pues no sé, de Carrefour Elche, pues podamos abrir un correo que será carrefourelche@ch7jugt.net. Es decir, se puede abrir correo para todos aquellos representantes por centro de trabajo, ¿no? Para aquellos comités o delegados de personal que tengamos presencia, se puede abrir un correo con dominio federal, con nombre de UGT, que está al servicio de vosotros. Un servicio más que queremos ofrecer hacia vosotros. ¿Por qué? Porque, hombre, cada vez el uso de Internet está más extendido. Y si en la sociedad, pues hoy ya se puede decir que en torno al 60% tiene y usa Internet, pues en el nivel de representatividad, pues los trabajadores, los delegados de nuestra federación, pues también calculo que por lo menos el 60% tiene acceso a Internet. Si hay el 60% de Internet, bueno, es muy importante, ¿sabes?, que saber que aquí podéis tener información que os evita tener que llevar un maletín, ¿sabes? Porque aquí hay información que entre 6 furgonetas no cabría, y sin embargo todavía incluso no está bien. Bueno, servicio
que ofrecemos a vosotros. Bueno, para no enrollarme mucho en este tema, diré que la web, digamos, a nivel federal, que sería donde vaya a ver todas las noticias que en el conjunto del Estado generemos, bien como federación estatal o bien que nos trasladen los propios territorios, asociaciones sindicales estatales, a través de la web federal. También podría acceder a las distintas webs, a través de webs federales, a las distintas webs territoriales y de secciones sindicales que están abiertas. Pero estas webs, además, no tenéis por qué ir, si no queréis, para visitar esta web, y al federal. Todas estas webs tienen su propia dirección URL, por eso decía lo del carnet de identidad, tiene su propia dinámica, puede tener su propia dinámica y su propia independencia. Uno se va, pues, por ejemplo, a País Valenciano, como lo tenía abierto, voy a intentar no abrir más. Aquí, ¿veis? Esta es la web de País Valenciano, y País Valenciano tiene su propia dirección URL, es decir, su propio canal de identidad. Es paisvalenciano.cscjpt.net, sin las 3 W y con el http 2.2 barra por delante. Bien, y esta es la web que hoy, con la información que se ha ido generando a lo largo del tiempo, hemos trasladado información toda la información de la anterior web a esta. De enero para acá está toda tratada, de enero para allá hay que tratarla porque se ha juntado demasiado las letras y aparece a veces un chorrito ahí, un churro ahí todo junto. Hay que irla tratando, pero se tratará porque no queremos que se pierda el histórico de la información y de la documentación que hemos ido generando a lo largo de los últimos años. Pero, bueno, como veis, es una web, está la del territorio, en el que en este caso nada más que hay noticias que se produce en el territorio del país valenciano. Esta web, salvo en lo básico que garantiza que hay una unidad de identidad corporativa que identifica a nuestra organización, en este caso en el ámbito de Internet, de igual para todos, pero tiene muchas parcelas de personalización propia y que se podrá gestionar por el propio territorio a través de una intranet. Yo manejo, para que veáis, este intranet. Yo cada vez que pongo lo que aparece, este sería el interior, ¿no? Yo, para poner esta noticia, tengo después para relacionar el documento y después para incorporarla donde yo la quiero incorporar. Bueno, este es mi chorizo, ¿sabes?, de intranet, este es mi chorizo de intranet. Bueno, esto es más o menos lo que tendrá cada uno de los territorios de secciones sindicales, pero a un nivel más reducido, lo digo así, para Juan, quien se vaya a hacer cargo aquí, no se asuste. Será a un nivel muy reducido y muy fácil, muy intuitivo de utilizar, ¿vale? Bueno, este sería el site del País Valenciano, como eso puede ser los sites del territorio, en este caso es de comercio, se puede ir desde el federal o se puede teclear directamente el site propio de comercio, puede ser de hostelería, puede ser después. En este caso, pues he puesto de comercio, como veis, comercio.chc4pt.net, o se puede ir a la de las sesiones sindicales estatales. Bien. Bueno, pues si hay alguna pregunta con respecto a esto y luego lo queréis hacer, pues estaré encantado de responder. Quería decir también que en esta web nos permite también, porque es gestionada por nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio servidor, que lo pagamos, es que no merece la pena, y por lo tanto también nos permite una rapidez extraordinaria a la hora de hacer lo que queremos hacer. Hombre, rapidez tenemos, a veces intención toda, porque somos dos personas en el equipo, ¿no? Es decir, cuando digo rapidez en la medida en que pueden dos personas trabajar este volumen. Pero, por ejemplo, hace 3-4 días se conoció la convocatoria de huelga general. Algunos compañeros han hecho ya aquí algunas referencias. Bueno, nosotros ya hemos abierto un site propio de la huelga, que está, si uno entra en la web federal, pues lo va a encontrar en este banner que hay aquí, se ve bien por ahí, ¿no? En este banner que hay aquí, y se va uno directamente a la huelga es 29s.ch4pt.net. Aquí vais a tener toda la información que esté relacionada en la huelga. De momento hemos puesto todos los temas de noticias, que son fundamentalmente todo lo que ha ido generando la Confederación. Tendremos documentos e informes
ya hay algunos que son de la Confederación y otros que son nuestros, pues por ejemplo tenemos el Federal, y en el Federal tenemos un cuadro de resumen que ha hecho nuestro gabinete jurídico, nuestro abogado, el compañero Bernardo, no sé si también habrá participado los otros dos compañeros que tenemos en el gabinete, Javi y César, ¿vale? Bueno, un documento en el que viene a reflejar lo que había y lo que se ha hecho, para que vayamos teniendo bueno, todo lo que se había relacionando con la huelga va a estar aquí. Documento de apoyo, que pueda haber las convocatorias tanto a nivel federal como a nivel federal. Ahora, dicho esto, yo no me voy a resistir tampoco a decir esto y ya está, porque siendo importante la herramienta que vamos a querer presentar y lo que queremos es que os quede constancia de que tiene una herramienta muy importante que podéis utilizar y que como aquí no va a dar tiempo a explicar un poco todas las posibilidades que tiene, que sepáis que hay ahí y que estamos al otro lado del hilo dispuestos a contestaros cada cosa que nos preguntéis, pues yo lo dejaría ahí y hay que hablar efectivamente de la huelga general. Y lo quiere hablar una persona que hasta que no nos han metido el rejón de muerte, yo decía que yo ya a mis 52 años que voy a cumplir, dentro de muchos días, yo todas las huelgas que había hecho ya la había hecho. Y que yo no me veía haciendo una huelga más ni a un gobierno socialista, ni muchísimo menos a un presidente del gobierno como Zapatero, que hasta este momento había sido y había demostrado que era el gobierno y el presidente del gobierno que había tenido más sensibilidad social de todas las etapas de la democracia, quien ha abierto más posibilidades en cuanto a libertades individuales y colectivas y quien más ha protegido, recuperando derechos que se había perdido en la época de Aznar, con la anterior reforma que se hicieron, y desde luego protegiendo en una situación de crisis como la que llevamos viendo durante 2 años a multitud de personas, bueno, porque lo habían perdido todo, porque todo para determinadas personas es perder su puesto de trabajo. Bueno, yo tengo que cambiar de opinión, porque en estos momentos no hay una reforma laboral que esté justificando ninguna realidad. Y cuando hace año y medio, 2 años, empezó la crisis, que empezó muy lejos, porque uno no iba a llegar en Estados Unidos, ¿vale? Con gente, con bancos y con especuladores que siguen estando hoy, y con agentes que debían estar controlando, que siguen estando hoy y que tenían que haber previsto lo que iba a pasar y no lo han hecho, nos encontramos hoy con estos mismos agentes, con 2 años que han tenido por delante, porque esto lo tienen todo, esto tienen la paciencia, tienen el dinero y tienen el poder. 2 años que los han tenido ahí, pues nosotros defendiéndonos como gatos para arriba diciendo esta crisis no es nuestra, no la vamos a pagar. Aquí tiene que haber nuevas regulaciones del mercado a niveles internacionales que evite que los especuladores puedan llevarnos a la situación de crisis internacional que nos ha llevado y donde España se ha visto envuelta también de manera grave. Después de 2 años, los trabajadores ya hemos pagado en términos de más de 2,5 millones de trabajadores que se han quedado en el paro. Y no siendo esto una crisis que haya sido laboral, que era financiera, está aquí que por arte del pipipirloque, para solucionar todos los problemas del mundo mundial, todos los trabajadores también de ese mundo mundial, tenemos que empezar a pagar. Decía el vicepresidente de Grecia, de su país, de su propio paisano. En Grecia ha habido 10 millones de griegos que han estado robando. Me imagino que esa será la población que tenga más o menos Grecia. 10 millones de griegos han estado robando. Y ahora tienen que devolver lo que están robando. Digo yo, hombre, alguien habrá robado más que otro, ¿no? No creo que trabajadores de 1.000 euros sean los que hayan llevado a Grecia a la puta ruina. En ese país ha estado gobernando un gobierno conservador. A ese gobierno conservador lo han estado asesorando bancos que han quebrado en Estados Unidos vendiéndole
y agencias de calificación que le han estado lavando las cuentas. Y ese dinero no se lo han llevado los trabajadores. Porque yo también soy de lo que estoy convencido, que los dineros no desaparecen, simplemente cambian de bolsillo. Simplemente. Y hasta tal punto que hoy podemos afirmar que en el año 2009, perdona, pero aunque sea 2020, yo creo que me trabaje. En el año 2009, un año pleno de crisis, donde ha habido más de 2 millones de personas, de padres y madres de familia, que han perdido su puesto de trabajo, es decir, todo, en donde parece que esto se ha juntado el cielo con la tierra y hay que meterle mano por la vía de los recortes de los derechos laborales de los trabajadores, nos encontramos con que en el año 2009 hay 16.000 nuevos ricos en España, entendiéndose como nuevos ricos aquello cuyo patrimonio ha aumentado o ha crecido por encima del $1.000.000 o de euros. En este país, hoy es un país que hay más ricos y hay un país donde hay más pobres, donde la desigualdad, la brecha, ha crecido. Y ahora nos quieren convencer de que con la reforma laboral vamos a evitar que siga habiendo aumentando el paro, que se va a crear un empleo extraordinario y que va a correr. Bueno, yo también soy de los que pienso que teníamos un mercado laboral lo suficientemente flexible como para que cuando en este país si ha habido un movimiento económico, ha habido riqueza, se ha generado riqueza, se ha generado empleo. El país de Europa que más empleo ha creado cuando había crecimiento económico. Y con la misma legislación laboral, con la misma, no con otra, en un periodo de año y medio se ha perdido 2,5 millones de empleos. Lo que quiere decir que con el actual sistema de regulación laboral, que ya es suficientemente flexible y barato, porque si fuera caro y dificultoso no hubiese habido 2,5 millones de desempleados, porque no lo ha habido en ningún país de Europa, porque en ningún país de Europa existe la flexibilidad y la gratuidad que existe en España para provocar, producir el despido. Para que leche hace falta modificar la actual legislación. ¿Quién nos va a convencer a nosotros que porque se modifique a la baja las condiciones de trabajo de todos nosotros se va a crear empleo? ¿Y quién nos va a decir que no es cierto que el empleo se crea cuando realmente la sociedad lo necesita, cuando realmente hay actividad económica? Porque ahora ha llegado el verano y en estos 2 últimos meses ha subido el empleo. Y ha subido el empleo con la misma regulación laboral que había en los mismos meses atrás, que se han perdido centenares de miles de puestos. ¿Y por qué se han creado? Pues porque hay actividad económica. Y todo el empleo que se ha perdido no se ha perdido porque todo sea crisis. Es que muchísimas empresas, ¿saben?, al calor de la crisis, se han ido montando a base de expedientes de regulación de empleo para hacer INPE. Y había un tema que no se había tocado, por eso decíamos la OPT, claro que hay que hacer una reforma laboral, pero hay que hacer una reforma laboral radicalmente distinta de la que nos están planteando ahora. Hay que hacer una reforma laboral donde se penalice realmente los contratos temporales, donde un país donde teníamos la más alta tasa de temporalidad por encima del 40%, no se nos puede venir ahora desde los más de 160.000 euros anuales, como desde el gobernador de España, a decirnos que hay que seguir aumentando la temporalidad como forma de generar empleo. Porque esos no son empleos que quieren decir. Esos no son empleos que nos permitan mirar al futuro. Y esos son empleos que sí que están vinculados con lo que estamos hablando hoy de la jornada de salud laboral. Porque quien no tiene perspectiva de futuro, no tiene tranquilidad, vive en un permanente estrés. Y estrés no es salud laboral, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y claro, ahora todo lo viene diciendo, todo esto va a ser en función de que todo esto va a arreglar. Pues no, no se va a arreglar.
Y hoy, sin que todavía nos hayan dicho cuál es el final de la película, que no nos lo han dicho, hoy, con lo que nos han puesto sobre la mesa, hombre, si hasta este momento donde tenían que demostrar que una empresa tenía que tener pérdida en los 2 últimos años para poder hacer expediente de regulación de empleo de 20 días por año, y con todo eso se ha perdido lo que se ha perdido, entre eso y el despido express, ese que ya no tiene, que está judicializado, es decir, que llega el empresario, te pone el dinero en el juzgado y no hay ni juicio. De ese calibre se ha perdido, y no diría ninguna barbaridad si digo que en torno a 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, pues y ahora simplemente con la perspectiva de que si preveo que voy a perder, nos vamos a ir a los 20 días, es que esto hay que decirlo, porque si no se dice, no vamos a tener conciencia como trabajadores de realmente de la situación en donde nos van a meter. Si se prevé una pérdida económica en la empresa en el inmediato futuro, 20 días por año y a la calle. Y de esos 20 días por año, 8 nos vamos a pagar el Fogasa. El Fogasa, que tiene unos gastos en estos momentos de 1.200 millones y unos ingresos de 320. ¿De dónde coño va a salir el dinero para pagar todo eso? Seguramente de los que tengamos la suerte de seguir trabajando, ¿saben? Que nos suban la correspondiente cotización, la nómina, para poder absorber todo este tipo de cosas. Claro, esto es una reforma absolutamente desequilibrada, porque no se le pide nada a los empresarios, no se le pide nada a las grandes fortunas, y toda la reforma y todos los recortes están yendo a parar hacia pensionistas y trabajadores, tanto públicos como privados. 17.000 millones que se quieren colocar en nuestra espalda. Y todavía no he escuchado en ningún momento cuánto dinero vamos a quitar hoy. Y hoy estaba leyendo el proceso diciendo ya, hoy dice, Hacienda pide cuenta casi 3.000 fortunas con dinero negro en Suiza. Es que se puede reducir el déficit por la vía de aumentar los ingresos. Y hay mucha opacidad en este país con respecto a las grandes fortunas. Estos son los patriotas, los de España, Cañí, Viva y Jerez. Estos, los que llevan el dinero a Suiza, pero aquí nos dicen cómo tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer. Estos son 3.000, porque han metido 3.000. Están hablando de no sé cuántos 6.000 millones de euros que pueden estar por ahí pululando, intentando recuperar. Bueno, todo esto, si no fuera por lo grave que parecería una broma de mal gusto, pero en eso nos estamos moviendo. Y eso es lo que tenemos que tener, la sensación de que realmente nos están quebrando el espinazo. Y si el día 29 no hay una respuesta contundente como sociedad y con nosotros como trabajadores frente a esta agresión, lo que viene después va a ser definitivamente para aniquilarlo. Cuidado, que la reforma no es ni es la más importante y ya es grave lo que está pasando. Esperar cuando alguien ponga sobre el papel y diga que la ultraactividad de los convenios ha desaparecido y que los convenios empiezan de cero, o que las subidas salariales, los salarios en cada una de las empresas, esté vinculado a la productividad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a gestionar eso? Eso quiebra no ya solamente el modelo español, nos acerca al modelo americano. Si es el que queremos, pues muy bien. Si no somos capaces de defender lo que tenemos ahora y hacerlo con inteligencia y con contundencia, no nos podremos quejar después del 29 de septiembre. Y ese es el mensaje claro que yo quería dejar, aparte de que tenía una herramienta